Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Vanessa Castro, soy nicaragüense y soy cofundadora de Travail, una empresa que conectaba a personas del sector operativo con empresas de la industria gastronomía operativa para poder conseguir trabajo por horas. Fue vendida a la empresa Torre en el año 2021, que lo que hace Torre es una empresa de contratación en el sector de la tecnología de trabajo remoto. Bueno, hoy quisiera comentarles un poco sobre los aprendizajes que tuve durante ese tiempo que estuve trabajando en Travail. Antes de eso, darles un poco de contexto de qué era. Entonces, Travail empezó en el año 2018 como un proyecto de grado para mi maestría y pasó de ser un proyecto de grado a darte cuenta que realmente era una idea que tenía una posibilidad de, un potencial de poder convertirse en una empresa. Entonces, en el año 2018 empezamos a trabajar en ella como una validación del modelo, que fue completamente manual. Usábamos WhatsApp para poder conectar las empresas con los trabajadores que estaban buscando trabajo. Y a medida que fuimos viendo que había interés de ambas partes y un valor tanto del trabajador para conseguir trabajo como de las empresas en poder conseguir personas por horas en el formato on demand, empezamos a trabajar en la aplicación. Antes de poder explicarles o contarles un poco sobre los aprendizajes que tuve en Travail, quiero contarles qué es lo que hacíamos. Nosotros éramos una aplicación que conectaba a personas en industria de la hospitalidad, de trabajadores en industria de la hospitalidad con empresas que estuvieran buscando personal por horas. Entonces te puedes imaginártelo, un sábado se te llena tu restaurante y no habías proyectado el personal que estabas necesitando, pues como si fuera un Uber, podías entrar a la aplicación, solicitar al personal que necesitabas y te podía llegar en cuestión de minutos o horas dependiendo de lo que estabas necesitando. Y este modelo, aunque sí existe en otras regiones, en Estados Unidos y en Europa, en Latinoamérica era bastante revolucionario poder tener la oportunidad de, en el formato de on demand, poder conseguir personal. Que en este momento era gastronomía y hotelería, pero más adelante podría ser básicamente cualquier persona de cualquier industria del sector operativo. Esto nos llevó a poder tener varios logros y premios a través del tiempo que estuvo funcionando Travail. Uno de los más importantes fue haber entrado a la aceleradora Hold Price, que es la aceleradora de impacto más grande del mundo, pero también otros premios que nos dieron muy buenas relaciones públicas. Uno de ellos es el premio de la consultoría BCG, que se les da a la empresa con mayor impacto social, que eso lo ganamos en el año 2020, pero también otros premios como la competencia de modelos de negocio de MIT, que esa también la ganamos en el año 2019, y otros tipos de premios ya a nivel local en Colombia. Durante el periodo de la pandemia, nosotros tener que buscar cómo pivotear, creamos una nueva empresa que era más enfocada al e-commerce. Y eso fue lo que nos mantuvo durante el par de años que estuvo casi la pandemia. Cuando ya volvió a abrir nuevamente el mercado, empezamos a volver a manejar a Travail y la operación, y lo que estábamos necesitando en ese momento era inversión nuevamente. Entonces empezamos a tocar puertas a diferentes inversionistas o personas que hayamos conocido en el pasado para tratar de levantar una ronda de inversión. En ese proceso empezamos a hablar con el CEO de Torre, que es Alex Torrenegra, para poder ver el interés de él de poder invertir en la empresa, ya que de alguna u otra forma su empresa tenía, era parecido a lo que estamos trabajando nosotros, ellos en el sector de tecnología y remoto, nosotros en la parte presencial y operativa, pero al fin y al cabo era la que es el 80% de los trabajos en el mundo. Entonces en ese proceso empezamos a hacer un due diligence, que es lo que se le dice, para poder entender un poco más qué es lo que nosotros podíamos aportarle a ellos y ellos qué podrían pues aportar de vuelta si tuvieran que dar una inversión. Al final, la decisión fue más que todo una adquisición a través de acciones para poder traer el modelo de Travail y el know-how de la operación que nosotros ya teníamos dentro de Torre para que ellos pudieran abrir su segmento operativo. Creo que también hay varios aprendizajes en ese proceso. El primero fue, sí fue un golpe duro para nosotros, algo que le habíamos puesto todo el alma, vida y corazón por varios años, que no, pues darnos cuenta que no podíamos llegar a hacer lo que queríamos hacer por falta de inversión. Y eso pues, te golpea mucho al ego, pero también uno siente que el costo de oportunidad por todos esos años que uno estuvo dándole, pues no fueron a ningún lado. Pero uno llegó a la conclusión que es muy poco probable que
tu primer emprendimiento o tu primer startup realmente llegue a ser exitoso. Creo que ese primer emprendimiento lo que te hace es que te da una cantidad de aprendizaje para que en un siguiente o siquiera un tercer emprendimiento que hagas, uno ya no cometa los mismos errores del comienzo. Entonces, cuando nosotros ya entramos a Torre a manejar, a crear esa nueva línea de negocios operativa, hay varias cosas que descubrí que nosotros no estábamos haciendo bien. Y tenía mucho que ver con cómo gerenciar los proyectos. En una etapa temprana de cualquier empresa es sumamente importante tener ese sentido de urgencia. Y eso es la diferencia de cuando uno tal vez está trabajando en una empresa mucho más grande o en una multinacional que las cosas van como en un pace un poco más despacio. En esos primeros meses o esos primeros años como emprendimiento, como startup, uno tiene que iterar rápido, tiene que tener sentido de urgencia para poder encontrar ese fit con el valor que están buscando las empresas. Y por último, esa cultura que tienen las startups de trabajar, como se les dice, work hard y work smart, o sea, trabajar lo más fuerte posible por la mayor cantidad de horas posible, pero también lo más inteligente posible para que cada día lo que yo hice hoy, mañana lo pueda hacer de una forma diferente que sea mejor. No teníamos necesariamente esa mentalidad porque veníamos de empresas mucho más tranquilas, que toman su tiempo para hacer las cosas y eso no te das cuenta hasta que estás ahí haciéndolo. Entonces, si me preguntaran en un siguiente emprendimiento, estoy segura que los errores que cometí en ese primero, que son sumamente enriquecedores para mí, estoy segura que los puedo poner en un siguiente, en lo que sea que haga más adelante. Entonces, creo que aquí lo importante es saber no hay que desmotivarse porque tu primera empresa no te vaya a funcionar. Está bien, creo que la primera empresa solamente funciona para eso, para darse cuenta cómo estamos haciendo las cosas, en qué estamos cometiendo errores, para que una siguiente vez ya podamos realmente hacerlo mucho mejor. Después de que Torre adquirió Travail, tratamos de implementar el modelo de negocio en Torre, nos dimos cuenta que no iba a ser viable, decidimos ponerlo en stand-by para ver si en un par de años podemos volver a revivirlo dentro de la empresa. Por el momento estamos 100% enfocados en trabajo en tecnología en el sector remoto. Creo que es importante poder contarles diferentes aprendizajes que tuve en este tiempo. Creo que uno de los más importantes y una de las cosas que creo que fallamos es que al comienzo nos enfocamos en tener un producto mínimo viable, que era usar WhatsApp para poder conectar trabajadores con empresas. Pero en el momento en que empezó a crecer la operación, decidimos crear una aplicación. Y el problema fue que al momento de haber creado la aplicación nos enfocamos tanto en el producto y queríamos que fuera estudiar tan perfecto que nos tardamos mucho tiempo en hacer ese lanzamiento a lo que era la aplicación en sí. Y creo que uno de los aprendizajes más grandes ahí es siempre sepamos de que no necesitamos que esté perfecto un producto para poder lanzarlo al mercado. Especialmente cuando uno empieza a trabajar con los primeros clientes, son estos, como se les dicen, early adopters, que la verdad lo que más les interesa es el valor que le vas a entregar al final y no tanto el medio que le vas a entregar ese valor. Entonces, creo que lo importante que tener en cuenta siempre es qué es lo mínimo que se necesita para poder generar valor a tu cliente y no tanto enfocarte en esos pequeños detalles para que sea la experiencia más perfecta posible, porque no va a ser importante en ese momento. Va a ser hasta que empeces a tener más clientes, puedas entender sus necesidades y sus dolores, ir ajustando ese producto y no pensar que en tu experticia y en tu experiencia ya sabes lo que el cliente quiere. Entonces creo que son unos aprendizajes más grandes que tuve y que tal vez no nos permitieron crecer tan rápido al final como pensábamos que podíamos crecer, basado en lo que ya habíamos estado creciendo de una forma manual. Y el segundo aprendizaje, que también tiene que ver y por qué les estoy diciendo el primero, es que cuando lanzamos la aplicación, esto fue hacia finales del 2019, entonces estuvimos trabajando con la aplicación un periodo de 4 o 5 meses y en eso llegó la pandemia. Y al estar trabajando en un sector que es meramente operativo, que es súper presencial, pues fue un gran golpe para la empresa. Y en ese momento llegamos a un segundo aprendizaje y es tu forma de que estás viendo tu negocio. Otra vez hay que tener claro la visión hacia dónde quiere ir a largo plazo y darte cuenta que vas a tener que pivotear en el camino porque van a haber factores externos que te van a obligar a hacerlo. Entonces es importante que uno no esté casado con esa idea o enamorado con esa idea a cómo está el día de hoy y más bien tener claro que
esto va a cambiar en el tiempo. Lo importante es poder saber qué es lo que yo quiero. Yo quiero que, en este caso, el sector operativo pueda tener acceso a poder trabajar de una forma flexible que les ayude en sus tiempos y en su contexto. No importa cómo puede ser eso. Eso puede ser a través de una aplicación, eso puede ser a través de cualquier otro medio que yo les quiero dar ese acceso, pero solamente puedo hacerlo cuando tengo claro cuál es la visión hacia donde yo quiero llegar a largo plazo, y no tanto es que tiene que ser una aplicación que ayude a conectar a personas por horas. No. Entonces ese proceso también solo te vas a dar dando cuenta cuando estás entendiendo los factores externos que están pasando, y es importante adaptarse a esos factores externos. Entonces lo mismo puede estar pasando ahorita. Una recesión a nivel mundial puede afectarse mi empresa, a cómo esté el contexto ahorita, cómo yo puedo empezar a pivotear para adaptarme a los diferentes contextos que van a estar pasando a través de los años en mi empresa. Uno de los aprendizajes más importantes también es tener esa mentalidad de que está bien ser ambicioso para que imagínate a tu empresa que va a llegar a ser grande, pero no necesariamente tenés que ser siempre el unicornio. No siempre la luz al final del túnel es que yo tengo que ser un unicornio como empresa, y eso nos afectó bastante en la forma en que decidimos cómo iba a ser nuestro modelo de negocio. Nuestro modelo de negocio significaba que tenía que tener grandes volúmenes de transacciones para que pudiera ser rentable. Pero grande volumen de transacciones, estamos hablando de miles de transacciones al día, cuando eso significa tener inversiones de 10 millones, 20 millones de dólares para poder llegar a ese punto de rentabilidad, mientras que con la inversión que teníamos, que estamos hablando de los miles, decenas de miles máximo, era imposible poder llegar a esa rentabilidad. Entonces creo que lo más importante, teniendo eso en consideración, es que uno tiene que entender en qué está parado en este momento, qué es lo que puede lograr hacer con el dinero, con la inversión que tiene en ese momento, y con eso cambiar tu modelo de negocio si es necesario. Entonces, si nosotros hubiéramos hecho eso, hubiéramos cambiado a tal vez una forma de cobrar diferente, podríamos haber tenido un modelo de negocio rentable que hubiera podido aguantar los factores externos que estaban pasando en ese momento, o que podían pasar en el momento en el cual ya no podía yo estar teniendo 1000 transacciones al día, sino que iba a poder tener máximo 100, pero con eso hubiera podido mantener mi operación. Entonces es importante saber, como conclusión, es importante poder saber que uno puede tener una empresa exitosa sin que sea un unicornio. Y no hay que creer todo lo que digan las noticias y las redes sociales, en que si yo no soy el siguiente Uber o si yo no soy el siguiente Rappi, entonces yo no fui exitoso como empresa.